Muy buenos días y bienvenidos a Sexto Día. En el programa de hoy tendremos una edición especial que hablará sobre la corrupción. Además, por primera vez, tendremos como invitados a algunos de ustedes. Nuestros oyentes serán elegidos aleatoriamente para compartir sus opiniones acerca de temas tan importantes como la corrupción. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida y que comience el programa. Hablemos de corrupción. ¿Qué es la corrupción? La RAE da 4 definiciones de corrupción: acción y efecto de corromper o corromperse, alteración o vicio en un libro o escrito, vicio o abuso introduciendo en las cosas no materiales, corrupción de costumbres, de voces, y por último, en las organizaciones, especialmente las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. La corrupción es considerada tanto un fenómeno social como un resultado económico. Un fenómeno social por cuanto la misma solamente se manifiesta en la interacción del ser humano con sus semejantes. Se trata de un resultado económico, en tanto motivado por la expectativa de beneficios de dos o más particulares, de los cuales al menos uno es un funcionario público. Se entiende como corrupción el uso indebido del poder que tienen las personas, derivado de los empleos que desempeñan en el nivel gubernamental y como consecuencia de ello obtienen beneficios para sí mismos o para terceras personas, generalmente de tipo económico. El origen etimológico de la palabra corrupción procede del latín corruptio, que se refiere a los cambios respecto a lo que se considera la naturaleza esencial de las cosas. Es difícil saber exactamente cuál fue el primer caso de corrupción. Sin embargo, se dice que sus raíces están en la época colonial. El poder patrimonial absoluto de los monarcas españoles sobre sus dominios, transferido casi intacto a sus representantes en las Indias, los virreyes, habría convertido el ejercicio de los puestos públicos en un negocio privado, hábito que a su vez habría persistido a través de los siglos. En la época del mundo clásico, las prácticas que hoy consideramos ilegales era algo muy común. En Roma, el gobernante protegía a sus clientes con ayudas económicas, intervenciones en sedes políticas, entre otras, y a su vez, los clientes actuaban como escoltas. Además, era muy importante el honor, y para que el candidato pudiera llegar a la cumbre debía haber ocupado cargos, tener educación, proceder de una buena familia, entre otros. En caso de que hubiera corrupción, habían dos penas severas: el exilio o el suicidio. Sin embargo, en la antigua Roma existía una doble moral, en donde desviar los recursos públicos era una práctica reprobable, pero en los negocios particulares se hacían la vista gorda. En la Edad Media había formas de corrupción que eran legales, en donde no se cobraban auténticos impuestos y el campesino buscaba protección de un señor feudal y a cambio le ofrecía un pedazo de tierra. Por ejemplo, el rey de Francia en el siglo XIII, Felipe II, impone impuestos a sus súbditos y los obligaba a hacer donaciones que terminaban siendo ingresos que iban a su arca privada. Según Carlo Brioschi, abro comillas, la corrupción es un fenómeno inextirpable porque respeta de forma rigurosa la ley de la reciprocidad. Según la lógica del intercambio, a cada favor corresponde un regalo interesado. Nadie puede impedir al partido en el poder que se cree una clientela de grandes electores que le ayuden a la gestión de los aparatos estatales y que disfruten de estos privilegios. Es algo natural y fisiológico, cierro comillas. ¿Por qué las personas realizan actos corruptos? La teoría psicológica presenta la corrupción como una función basada en el cálculo, en las estrategias y en el comportamiento egoísta. Desde esta perspectiva, la corrupción puede suceder particularmente en situaciones donde hay asimetrías de poder, es decir, donde algunos individuos tienen el poder sobre otros. Los puntos principales de la psicología cognitiva de la corrupción son: los individuos con algún grado de poder son más propensos de actuar corruptamente. Es más probable que las personas actúen de manera corrupta cuando pueden obtener beneficios personales. Los individuos son propensos a aceptar riesgos ante buenas recompensas. Y por último, las emociones tales como la culpa pueden hacer menos propensos a los individuos a realizar acciones corruptas. Ahora que entendimos el concepto de qué es la corrupción, continuaremos con un viaje en el tiempo, en el cual poco a poco iremos descubriendo
qué ha pasado en el mundo con la corrupción, y no solo en el mundo, sino también en Colombia, y cómo esto ha afectado a la sociedad que somos hoy en día. Al ser una edición especial, viajaremos en el tiempo y comenzaremos por 1990, donde veremos como una historia que tan solo hasta los años más o menos 2010 estalló un gran escándalo, pero tenía grandes antecedentes. Acompáñenme con Gabriela Leal a 1990. Ahora, después de oír el caso de Gabriela de Interbolsa, continuaremos con nuestra ronda de selección a ustedes, nuestro público. Aleatoriamente, uno de ustedes será el gran elegido para compartirnos su opinión acerca del caso de Interbolsa. Recuerden, es 1 minuto y posteriormente se cortará la llamada, así que estén atentos en caso de ser elegido. Muchas gracias a nuestro televidente. Ahora viajaremos a 1994, donde no empezarán uno, sino 2 casos. Primero, comenzaremos con un caso de escándalo público en la democracia del país y, posteriormente, continuaremos con uno que vivimos todas las personas que hemos estado en Bogotá. Así que estén atentos y no se desconecten. Continuaremos con nuestra ronda de selección a ustedes, nuestro público. Muchas gracias a nuestros televidentes que contribuyeron con su opinión el día de hoy. Ahora haremos un viaje no tan lejano, sin embargo, a un escándalo del siglo XXI en el sector público, específicamente en las campañas, donde en el 2016 veremos la realidad que se reveló frente a muchos colombianos. Como muchos de ustedes lo esperaban, viene la ronda de opiniones. No se preocupen, será la última, pero estén atentos, porque aún pueden ser los elegidos. Ahora, nos darán su opinión acerca del caso Odebrecht y qué opinan acerca de cómo este se ha desarrollado. Como les habíamos compartido al principio de la transmisión, recuerden, la corrupción no es un problema solo de Colombia, sino del mundo. Ahora continuaremos en un caso más reciente, en el 2020, donde tenemos una visión de la corrupción a nivel mundial y enfocaremos en algunos países que se destacan en este ámbito. Claro es que no se destacan, sino que es algo muy negativo para dichos países. Muchas gracias, Paloma, por contarnos acerca de la realidad que enfrenta el mundo en medios de corrupción. Ahora, por último, traemos un plano en la actualidad. Consultamos con un periodista, Gustavo Álvarez Gardiazabal, quien nos comentó su opinión y algunas de sus posiciones y opiniones acerca de qué opina sobre la corrupción. Así que no se vayan y conozcan la opinión de esta gran figura. La corrupción, veámosla desde 2 o 3 puntos de vista de una actuación en la que quien tiene poder aspira a obtener más de lo que ese poder le da dentro de las normas de la sociedad en la que vive. Pero a su vez, la corrupción es la manera de satisfacer la ambición de quien tiene poder y necesita obtener más ganancias porque considera que lo que le están pagando por ejercer ese poder no es suficiente bien pagado. Pero también la corrupción es la satisfacción de la envidia. En el fondo, si no existiera la envidia, pues no podría existir la ambición. Y como hay que satisfacer la ambición, entonces se busca la forma de llenar a lado y lado al que aspira a obtener una cosa y al que aspira a pagar por obtenerla. En ese plan, corrupción es eterna, porque mientras ha existido el poder, quienes lo administran, quienes lo ejerzan, quienes lo reparten,
siempre ha existido quien quiera dominarlos, ganándoselo para ellos, obteniéndolo para ellos y satisfaciendo sus necesidades. Enfocándonos un poquito en Colombia, ¿qué opina usted de las leyes anticorrupción actual que hay en el país? Mire, este es un país de hipócritas, como lo es la democracia. Ese es el peor invento que los griegos nos dejaron a la humanidad. Creer que cuando hay una mayoría de personas que consideran que están acertadas, todos debemos seguirlas. Y en el plan nuestro, siempre hemos creído hipócritamente que la corrupción es fruto de corrección, o a su vez que puede ser corregida para poder que deje de dar frutos. Es un silogismo que puede terminar significando tanto como el perro mordiéndose la cola. En Colombia siempre hemos tenido corrupción. En Colombia no somos ni copietas, sino que desde donde tenemos registros históricos que se han podido dejar publicar, que no ha vivido miedo para publicarlos, la corrupción se ha pavoneado por estas tierras. No creo en esas normas anticorrupción. El país lo que debe hacer era hacer una gran campaña que dijera: yo quiero ser presidente porque voy a demostrar que se puede gobernar sin robar. Y si la cabeza impone la norma de que se puede gobernar sin robar, de allí para abajo tendrían que hacer. Este mismo gobierno en marzo dictó un decreto ordenándole una prima especial a todo el sistema judicial colombiano. Prima especial mensual. Es decir, les subió el sueldo en un porcentaje sin que por esa plata tengan que pagar impuestos. Eso no es una vagabundería. De ahí nos podemos salir. Porque si estamos bien jodidos y le pagan a los jueces, pues obviamente la estructura judicial se demuestra que tiene precio frente al Ejecutivo. ¿Cuánto no será el precio frente a los particulares y a las personas que acuden a los juzgados? Televidentes, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado esta edición especial del Sexto Día. No lo olviden, nos esperamos todos los sábados de las 8 de la mañana hasta las 12 del día para disfrutar de estos grandes programas informativos. Hasta luego y feliz día.